Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí preparados para llevarles una clase de la palabra de Dios y esperando pues que usted pueda estar preparado con su cuaderno, preparado con su Biblia, con su lápiz, para hacer sus notas y sus apuntes. Acuérdese que cualquier pregunta que usted tenga, pues nos la puede enviar, ¿verdad? Ahí a través de las redes sociales y le agradecemos por permitirnos una vez más entrar ahí a la comodidad de su hogar, donde quiera que usted nos está viendo o nos esté escuchando. Le damos gracias a Dios por su vida y vamos a presentarnos delante del Señor. Aquí estamos con el pastor José y vamos a darle una clase muy hermosa en este día y vamos a presentarnos delante del Señor. ¿Qué le parece si nos ayuda y nos acompaña a orar, pastor? Amén, pastor. Damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos llegar una vez más hasta los hogares, sabiendo y entendiendo, Señor, que tu propósito es perfecto para cada uno de nosotros. Hoy presentamos esta clase y a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están en sintonía y los que están recibiendo esta enseñanza, para que tú, Señor, abras los ojos de su entendimiento, nos des la sabiduría, el denuedo y la gracia para poder recibirla, Señor, que sea fácil de entender, que nuestro espíritu dé testimonio, Señor, de lo que hoy vamos a hablar y que sea un tema, Señor, que podamos practicar todos los días de nuestra vida. Señor, despeja todas las dudas, todas las preguntas, Señor, que se generen referente al tema y trae una claridad al espíritu, a la mente y al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Nos ponemos en tus manos y declaramos que toda la gloria y la honra es tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero ¿qué le parece si antes de entrar a esta clase adoramos al Señor? Preparémonos y oremos al Rey de Gloria. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos. Como el siervo busca por las aguas, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname,
Solo de ti, lléname, Señor. Muy bien, pastor. Qué lindo adorar al Señor. Qué hermoso es exaltar al Rey. Vamos a hablar sobre el tema, escúcheme bien, el reino de Dios y la unidad de la iglesia, pastor. Escúchame, el reino de Dios y la unidad de la iglesia, y vamos a estar adentrándonos en el capítulo 4 del libro de los Efesios para hablar de la unidad, pero no podemos entrar a hablar de la unidad porque el tema es el reino de Dios y la unidad. Por lo tanto, vamos a hablar del reino de Dios y luego vamos a ir entrando en el tema de la unidad de la iglesia, porque le voy a decir algo: si usted no entiende y no tiene la revelación del reino de Dios, pastor, jamás usted puede entender lo que es la unidad de la iglesia. Así que quiero comenzar diciéndole que el tema central de la Biblia no es la salvación. Pastor, el tema central de la Biblia no es la redención, no es el perdón de pecados. Y quiero que usted lo pueda ver desde la perspectiva correcta, porque el tema central de la palabra de Dios es el reino de Dios. El reino de Dios. Así que todas las disciplinas bíblicas tienen que estudiarse bajo el lente del reino de Dios. Nada de lo que Dios hace, mi hermano, mi hermana, está fuera del reino de Dios. Y el mayor error, pastor, que ha cometido la iglesia en estos últimos tiempos ha sido ignorar, ha sido salirse de lo que es el reino de Dios. Le repito, cualquier disciplina que se vaya a estudiar, bíblica, si usted va a estudiar la doctrina del Espíritu Santo o la neumatología, usted va a estudiar los eventos futuros o escatología, usted va a estudiar la iglesia, usted va a estudiar a Jesucristo, usted no puede estudiarlos como temas independientes, pastor. No se puede. Tiene que hacerlo bajo el lente del reino de Dios. Así que el único lente interpretativo correcto para estudiar cualquier tema de la Biblia debe ser el reino de Dios. El pueblo tiene que caminar bajo los principios del reino de Dios. La familia tiene que caminar bajo los principios del reino de Dios. Los matrimonios deben caminar bajo los principios del reino de Dios. La iglesia, los ministerios, el hacer discípulos que hagan discípulos, tiene que hacerse bajo el ente del reino de Dios. Mire cómo sucede esto en la Biblia. Cuando Dios crea al hombre, pastor, en el jardín del Edén, ¿sí? Dios crea al hombre, mi hermano, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué pasó ahí en el jardín del Edén, pastor? En Génesis 1, en el capítulo 1, verso 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire, pastor, qué tremendo es que Dios formó al hombre, y como usted bien dijo, Dios está buscando establecer su reino en la tierra, y al hombre le da algo que identifica el reino de Dios, y es precisamente autoridad, gobierno, porque le dice al hombre: señoree sobre los peces del mar, las aves en el cielo, las bestias y todo lo que está en la tierra. Ok, entonces Dios crea al hombre. Así es. Y le da señorío. Señorío. Y le da capacidad de establecer un gobierno. Un gobierno. El gobierno es esa capacidad que Dios le da al hombre para ejercer dominio. Entonces, el hombre, cuando es creado,
se le da capacidad para levantar, para hacer un gobierno y a través del gobierno establecer dominio. Pero ¿cuál es el gobierno de Dios, pastor, entonces? El gobierno que Dios estaba estableciendo era precisamente, ¿verdad? Un pueblo, buscar un pueblo y a través de Adán, ¿verdad? Llevar hacia la obediencia, al cumplimiento de todos, como bien hemos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Los mandamientos, porque Dios dentro del gobierno establece un principio que es la obediencia. Correcto. Y este es el problema. Este es el problema serio dentro de la iglesia. Por eso estamos hablando de que cuando separamos en la iglesia las grandes doctrinas bíblicas del reino de Dios, rompemos y no estudiamos estas disciplinas bíblicas bajo el lente del reino de Dios, entonces quebrantamos el orden. Porque el reino de Dios es como el pegamento, el que une todas las disciplinas bíblicas. Es el reino de Dios. Entonces, cuando se estudian independientes cada disciplina bíblica, entonces rompemos el orden. Por eso, hermano, todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser bajo el orden del reino de Dios. Aún, hermanos, el crecimiento eclesiástico, pastor, así es, tiene que estar cimentado en el reino de Dios, porque si la iglesia crece fuera del reino de Dios, ese crecimiento es amorfo, ese crecimiento no es cimentado, ese crecimiento es evangélico. Y tenemos que entender que cuando como iglesia vamos a multiplicarnos, vamos a crecer, tenemos que hacerlo bajo las normas del reino de Dios. Hermano, el único lente interpretativo que tenemos para estudiar la Biblia se llama el reino de Dios. El reino de Dios. Dios le dio capacidad al hombre para establecer gobierno, pero el gobierno que Dios le dio al hombre es el reino de Dios. Es el gobierno de Dios, es el reino de Dios. Ahora, el hombre se ha inventado muchos gobiernos. ¿Para qué? Para gobernar, para establecer dominio, para ejercer dominio, y ha creado un montón de gobiernos. Así es. Por ejemplo, el gobierno democrático. La democracia es un tipo de gobierno. El socialismo es un tipo de gobierno. Los gobiernos, los monárquicos, hay monarquías, es otro tipo de gobierno. Entonces, todos estos tipos de gobierno que el hombre se ha creado, se ha inventado, son gobiernos que están opuestos totalmente al verdadero gobierno de Dios, que es el reino. Así es, pastor. La democracia es el poder en las manos del pueblo. ¿Verdad? Entonces, no es el reino de Dios, el gobierno de Dios. ¿Qué reino? Es el gobierno donde Dios manda, donde Dios gobierna y donde el pueblo está sujeto a las ordenanzas que el Rey de Gloria ha dado. Y cuando Adán falla, pastor, en el jardín del Edén, ¿qué fue lo que Adán perdió? ¿Perdió salvación? Adán no perdió salvación, pastor. Y eso es, desafortunadamente hemos escuchado a lo largo del tiempo que Adán perdió la salvación, Adán perdió la vida, pero lo que realmente perdió Adán fue el reino. Esa capacidad de gobernar que Dios le había dado, que Dios había estipulado, ¿verdad? Ese principio a través del hombre, eso fue lo que el hombre perdió y se lo entregó a Satanás cuando fue y actuó en desobediencia. Por eso nosotros podemos ver, pastor, que el Señor Jesús da testimonio en el Nuevo Testamento. Claro. Cuando es llevado por el Espíritu a ser tentado y Satanás se le aparece, se le presenta y le hace una propuesta y le dice, mira, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el verso 5 y 6, dice, y le llevó el diablo
a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Y algo interesante, pastor, es que Jesús no desmiente a Satanás. No. Nosotros nos damos cuenta en el ministerio de Jesús que cada vez que había algo errado en el camino, una mentira, Jesús siempre confrontó con la verdad. Y dijo, esto es correcto y esto es incorrecto. Pero en esta ocasión, pastor, no le dice esto a Satanás porque ciertamente Satanás le había robado. Le había quitado a Adán por medio de la desobediencia el reino. Y Satanás tenía la autoridad hasta este momento. Correcto. Entonces Adán no perdió religión. No perdió religión. Adán no perdió liturgia. No. Adán no perdió alabanza. No. Adán no perdió adoración. Lo que Adán perdió fue la llave de un reino. Las llaves de un reino. Así que, qué bonito, porque Dios, a través después del pecado original, Dios se levanta un pueblo, pastor. Dios se levanta un pueblo. Y lo interesante es que Dios se levanta un pueblo para enseñarles y para que hoy nosotros aprendamos, ¿verdad? Y la misión de ese pueblo era el reino de Israel, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios le dice a ese pueblo, pastor? ¿Cómo Dios ve a ese pueblo? Dios escoge precisamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el verso 5 y 6, Dios habla al pueblo y le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire cómo el Señor le está haciendo saber al pueblo quién es el que gobierna, ¿verdad? Amén. Y en el verso 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas palabras dirás a los hijos de Israel. Esta era la enseñanza que Dios está hablando y le está transmitiendo al pueblo, pastor, para que ellos estuvieran claros quién era el rey del reino. Porque si hablamos del reino, tenemos que hablar quién es el rey. Claro, donde hay un reino hay un rey. Y el Señor lo deja bien claro. Sabemos que el rey del reino es el Todopoderoso. Ahora se levanta un pueblo que Él dice: ustedes me serán, ¿verdad? Un reino. Un reino de sacerdotes, de gente santa. Hermano, por eso le queremos que usted entienda que no podemos separar la iglesia del reino de Dios, porque la iglesia es parte del reino de Dios. La iglesia no es un organismo independiente que puede hacer lo que quiera o hacer lo que el pastor quiera. No. La iglesia es la agencia del reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia es la representante del rey aquí en la tierra. Por lo tanto, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer bajo la guianza del rey. Así es. ¿Qué es lo que el rey dice? Y hay algo muy interesante, pastor, que la iglesia tiene que entender. Que todo aquel que se sale del reino de Dios, todo aquel que dice y quiere hacer las cosas como él piensa o como él quiere, está haciendo lo mismo que hizo Luzbel allá en el cielo. Así es. ¿Verdad? Cuando nos salimos del reino de Dios es porque queremos hacer lo que nosotros queremos poner nuestras propias normas, queremos establecer nuestros pensamientos. Entonces, no se confunda, porque el común denominador del reino de Dios, hablamos, pastor, es la obediencia. En el reino de Dios, hermano, el principio vertebral, el principio que rige el reino de Dios es la obediencia. Por lo tanto, cuando alguien dentro de la iglesia hace lo que quiere hacer, no se sujeta, no está sometido al orden, simplemente está haciendo lo mismo que hizo Luzbel en el cielo, que se rebeló contra Dios. Y pues
usted y yo sabemos las consecuencias de rebelarse y querer establecer sus propios principios y sus propias normas. Por eso la unidad de la iglesia no puede ser comprendida o entendida fuera del reino de Dios, porque el cimiento del reino es la unidad. La unidad. Jesús es el rey del reino. Así es, pastor. ¿Verdad? Y en Mateo 6:10, en la oración modelo que Jesús nos enseñó, ahí nos dice, mis hermanos, que ahí nos da la definición de lo que es el reino de Dios. ¿Qué es lo que dice, pastor? Dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que, pastor, si queremos entender qué es el reino, tenemos que entender que es hacer la voluntad del rey. Hacer la voluntad de Dios como en el cielo. Así ¿Cómo es. se hace la voluntad de Dios en el cielo, pastor? La voluntad de Dios, pastor, en el cielo comienza desde ese principio de orden, de obediencia, que fue lo que hemos visto, ¿verdad? Establecido, y que le entregó a Adán, pero que Adán por desobedecer perdió. Correcto. Ahora, es tremendo, pastor, que desde los días de Adán en adelante, y ya que estamos viendo a Jesús, ha habido hombres que Dios ha dejado, ha permitido dar testimonio de lo que es hacer la voluntad de Dios y así dar testimonio de lo que es el reino. Y a mí me llama la atención y para mí, pastor, es interesante ver lo que ocurre en los días de Daniel. En aquel momento cuando el rey Nabucodonosor establece leyes, ¿verdad? Hacen cualquier tipo de circunstancias para llevar a Daniel a desobedecer y negar a Dios. Mas Daniel se para firme, ¿verdad? En sus principios. Correcto. Porque él entendía quién era su rey, quién era su señor. Y ocurre algo, pastor, que es interesante que nosotros lo citemos. Porque en el capítulo 6, en el verso 26 dice, de parte mía, esto lo está diciendo el rey, pastor. El rey Nabucodonosor dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Mire, pastor, esto es maravilloso. Ahora, fíjese, hermano, mire esto. Dios es el rey, es el eterno, es el santo. Pero en Mateo 6:10, cuando Jesús está enseñando, dice que el reino de Dios es hacer la voluntad del Padre. Así es. Como en el cielo. Así que cuando decimos cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, pastor, cuando Dios le da la orden a un ángel, cuando Dios llama al ángel y le dice, ve y dile a fulano de tal cosa, el ángel, ¿qué le dirá? No, estoy cansado. ¿Por qué no mandas a aquel otro angelito que está sentado allá? ¿Por qué siempre me toca a mí? ¿Así le contestará el ángel Gabriel al Señor? No, imposible, pastor. Porque es la obediencia. Es la obediencia. La obediencia lo que nos define quién está en el reino. Entonces, hacer la voluntad de Dios, hermanos, es sujetarse, es someterse a la obediencia del rey 100%, no 99%, 100%. Entonces, Jesús dice, hacer la voluntad de Dios como en el cielo, así como se hace en el cielo la voluntad de Dios, así tiene que hacerse en la tierra. Así es. Así que no hay espacio para que usted diga, bueno, en lo que yo puedo. No que cuando yo puedo sirvo. No. Es lo que Dios dice, se hace. Amén. Si Dios da una orden, se cumple. Cuando Dios llama a un querubín en el cielo y le da una orden, cuando Dios llama a un ángel y le da una orden, cuando Dios llama a un serafín, hermano, nadie se levanta en contra de la orden del rey en el cielo. Y todos
Toda la creación celestial, angelical, obedece a la voz de Dios. Y Jesús dice, así como se obedece en el cielo, así se tiene que obedecer en la tierra. Porque aquel que entiende el principio de obediencia no es otra cosa más que es porque ha entendido lo que es el reino de Dios. Por eso Jesús dice, la oración tiene que ser, venga a mí tu reino. Pero la palabra venga a mí tu reino, la palabra venga no es una palabra como quien dice, Señor, si tú quieres. No, la palabra venga es una palabra que es con anhelo. Es una palabra desesperada. Es una palabra con angustia, con necesidad. Cuando usted pide algo, pero cuando usted pide un vaso de agua, deme agua, pero usted tiene 3 días de no beber agua. Usted llega, deme agua. Con esa necesidad. Entonces la palabra venga en el original es una palabra con un anhelo, con un deseo, con una sed, como dice el Salmo 41, pastor, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que anhelar la presencia? Como el siervo brama por corrientes de agua. Si usted sabe de dónde sacó David eso, cuando David estaba en su palacio sentado en Jerusalén, ahí están los altos del Golán, no muy lejos, y en los altos del Golán, abajo de esa montañita, ellos habían hecho el acueducto para meter el agua a Jerusalén, pastor. Entonces, el historiador dice que cuando uno, ¿verdad?, se camina por ahí, a veces se escucha la corriente de agua por abajo, ¿verdad? Y usted sabe que en Israel, allá en Jerusalén, pues hace mucho calor y el agua es muy escasa. Así que en los tiempos secos, dice la historia que todos los ciervos, estos animalitos que olfatean el agua, dice, a kilómetros, venían en manadas buscando agua y se subían a la colina, pastor. Y dice el historiador que hasta pateaban, ¿verdad? Porque ellos podían olfatear que el agua estaba allí, abajo de la montañita, ¿verdad? Y hasta pateaban, y a veces venían de distancias de 2 días olfateando el agua y llegaban hasta ahí, y después de estar ahí pateando y no la podían agarrar, no podían beber, dice que empezaban a bramar. Y David, viendo este panorama desde su palacio, su terraza, viendo cómo estos ciervos, estos venaditos, ¿verdad?, empezaban a bramar. Yo me imagino que de día y de noche, ¿verdad? Porque no podían, sabían que el agua estaba ahí, no podían. Entonces, Dios inspira a David y dice que hay que buscar la presencia como el siervo brama por corriente de aguas. Con esa necesidad, pues así mismo, pastor, esa palabra, venga tu reino, tiene que ser una oración, mi hermano, donde usted anhele que el reino de Dios venga a su vida, porque el reino de Dios no está a la vista. Entonces, usted necesita anhelarlo, usted necesita, mi hermano, pedirle al Señor que establezca su reino en usted, porque cuando el reino de Dios se hace vivo en su vida, entonces usted entiende cuál es el principio, y cuando entiende el principio, usted va a ser un gran hombre de Dios y usted va a ser una tremenda mujer de Dios. Porque, le repito, la obediencia es el cimiento del reino de Dios. Se hace lo que el rey dice sin replicar, sin brincar, sin patalear. Mi hermano, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si le gusta o no le gusta, si el rey lo dice a través de su constitución, que es la Biblia, si el rey lo dice, hay que hacerlo. Lo entienda o no lo entienda. No haga como muchos hermanos que dicen, hasta que él me lo revele. No vaya a caer en esa mentira. Si la Biblia lo dice, hágalo. Si la Biblia dice, mi hermano, que hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Si la Biblia dice que hay que orar, pastor,
Hay que orar. Hay que orar. Si la Biblia dice que hay que evangelizar y hacer discípulos que hagan discípulos, hay que cumplir. Hay que cumplir. Si la Biblia dice que hay que alabarlo, hay que alabarlo, pastor. ¿Y si no tengo ganas, pastor, de alabarlo? ¿Es con ganas? ¿Es con ganas o sin ganas? O sin ganas. ¿Y si no tengo ganas de orar? ¿Con ganas o sin ganas? Hay que orar. Hay que leer la Escritura porque Jesús dijo, tienen que estudiarla. Porque allí, en esa palabra, está su salvación y vida eterna. Así que no es, hay que escoger. Y pastor, y también dice que hay que diezmar. ¿Y si dice que hay que diezmar? Hay que diezmar. ¿Y si yo no me gusta? Si no le gusta, tiene que hacerlo porque entonces no está dentro del reino. Está en contra de lo que establece, que es la obediencia. Pero sigamos, pastor, para no que los hermanos no se pongan malitos. Entonces, todo lo que Jesús establece, todo lo que Jesús dice, lo dice dentro del marco, dentro del contexto del reino de Dios. Jesús dijo, yo no hago nada que mi Padre no me dice que haga. Yo no digo nada que mi Padre no me dice que haga. Una total obediencia y sujeción al Padre. Por lo tanto, por eso Jesús es el Rey del reino. La conducta de los hijos, hermanos, la conducta de los hijos y las hijas del Señor tiene que ser la obediencia, ¿verdad? No podemos salirnos del marco del reino de Dios. Ahora, pastor, si Adán entregó las llaves del reino, entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Entonces Jesús vino solamente a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. ¿O cuál es la misión entonces? La misión de Jesús es, pastor, recuperar. Es recuperar el reino que Adán perdió. Ajá. Y nosotros lo vemos en el Evangelio de Marcos, pastor, cuando se dice lo que el primer mensaje de Jesús en la tierra, pero también vemos lo que Juan el Bautista hace, ¿verdad? Como cumplimiento de este ministerio terrenal, de recuperar el reino y establecer el reino de Dios, ¿verdad? Y Juan el Bautista es ese mensajero. Ajá. Que la Biblia nos presenta, y recordamos, pastor, que en los tiempos de los reyes, ellos eran los únicos que tenían un mensajero, y el mensajero tenía la misión de ir y prepararle el camino al rey que venía atrás. Y esto es lo que Juan está haciendo. Por eso es que a Juan le hacen una pregunta, que si él era el Mesías. Sí, los fariseos y los escribas lo abordan y le dicen, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y Juan le dijo, no, yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. ¿Y quién eres? Entonces le digo, yo soy aquel del cual habló el profeta Isaías. ¿Qué dijo Isaías? En Mateo capítulo 3, en el verso 1 al 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué mensaje! Mire, pastor, ¿cómo comienza el mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces estamos claros, hermanos, que solamente los reyes tenían estos hombres que iban delante de ellos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo le llaman ahí? Mensajero. Un mensajero. El mensajero tenía esa responsabilidad de ir delante del rey, así es, preparándole el camino, o sea, preparando la carretera. Y entonces, por eso dice, ¿verdad? Que el mensajero iba a preparar la calzada, la carretera, y si algo había bajo, todo lo bajo tenía que aplanarse. Y todo lo alto tenía que bajarse, y lo torcido se enderezaba. Así es. El trabajo del mensajero era asegurarse que cuando el rey pasara con su carruaje, no hubieran áreas bajas, ni hubieran partes altas, para que el rey no se maltratara. Entonces, el mensajero llevaba su cuadrilla de gente, así es, que iban arreglando el camino
para que viniera, para cuando viniera el rey, todo estuviera aplanado, estuviera lindo. Por eso dice, ¿verdad? La escritura en algún lugar dice que todo lo alto tiene que allanarse. Todo tiene que allanarse y todo lo bajo tiene que emparejarse y todo lo torcido tiene que enderezarse. Porque cuando viene el rey, hermano, todas esas cosas se arreglan. Se arreglan. Y el mensajero tenía que preparar a la gente. Tenía que preparar a la gente porque más adelante, cuando Jesús aparece, pastor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, ¿verdad? Dice, después que Juan fue encarcelado. Cuando hablamos de que Juan fue encarcelado, Juan ya había cumplido, pastor, su misión. Ya había preparado el camino, ¿verdad? Que era la misión de Juan. Y dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y esto es, hay que resaltarlo, pastor, porque Jesús no va predicando, ¿verdad? Como bien decíamos, ninguna otra doctrina. Está predicando el evangelio del reino de Dios. Porque a eso vino. Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es claro. Es claro. Por eso le voy a repetir que todo aquel o toda aquella que se sale del orden del reino de Dios simplemente está haciendo lo mismo que hizo Satanás. Así es. Querer establecer su propio gobierno, querer establecer su propio reino. Y yo le tengo una noticia, mi hermano. La iglesia ya tiene rey. No necesitamos otro rey. ¿Sabe cuántos reinitos se levantan por ahí, pastor? Sí. Iglesias que tienen su propio rey. Ellos son las últimas persicolas del desierto. Ellos tienen el dominio, ellos tienen el gobierno, ellos hacen según ellos. Pero yo le tengo que decir esto con todo nuestro corazón. Aquel hombre o aquella mujer que se sale del reino de Dios y levanta su propio reino, está más extraviado y más perdido, mire, que los testigos de Jehová o los mormones. Así es. Pero extraviados. Porque en este reino ya tenemos rey. Ya tenemos rey. Ya tenemos rey. Y quiero decirle una cosa, no pueden haber dos reyes. No pueden. No pueden haber dos reyes. Así que, pastor, ¿y cómo? Ya vimos que el mensaje de Jesús es céntrico. Cuando Jesús comenzó a predicar, dice la Biblia claramente, lo acaba de usted leer, que Jesús no vino a predicar lo que él quería predicar, ni lo que él quiso predicar. Él vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Claro. Mire cuál fue el mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora Jesús viene predicando el evangelio del reino de Dios. Y hay que entender que para ser parte de este reino, ¿cómo se puede ser parte de este reino entonces, pastor? Hay una pregunta que le hace Nicodemo, pastor, a Jesús, ¿verdad? Y estamos hablando que Nicodemo es un fariseo, un hombre principal, un maestro. El maestro, sí. Y va y visita de noche a Jesús. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Y más adelante Jesús le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede. No puede. Entonces hay un requerimiento para ser parte del reino de Dios. Y pastor, no solamente para ser parte del reino, sino que para que un animal sea parte del reino animal, tiene que nacer en ese reino, ¿verdad? Si quiere ser parte del reino vegetal, pues tiene que nacer como árbol, como planta en el reino vegetal. Entonces, para que usted sea parte del reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo es el principal, es el maestro de Israel. Como rabino, se conoce la Biblia de memoria. Mire,
La Biblia en aquel tiempo era la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, más los profetas. Entonces, cuando le estoy diciendo que Nicodemo era el maestro, el rabino de Israel, le estoy diciendo que él se conocía la Biblia de aquel tiempo de memoria. Y Jesús le dice, no es el conocimiento bíblico que te lleva a ser parte del reino de Dios. No son las costumbres de ir al templo que te llevan a ser parte del reino de Dios. Para ser parte del reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un hombre ya viejo, le hace la pregunta normal de cualquier persona que no tiene ningún tipo de revelación. Le dice, ¿y cómo puede ser eso si yo ya tengo 70 años, soy viejo? ¿Cómo puedo yo volver a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús lo regaña. Jesús lo recrimina y le dice, no, hombre, para poder entrar al reino tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, ponga atención. Usted tiene que nacer del agua y del espíritu. Está hablando de la revelación, tener la revelación de la palabra. Y 2 cosas, la revelación y la obediencia a lo que Dios ha establecido para ser parte del reino de Dios. El bautismo en el agua es fundamental para ser parte del reino de Dios. Así que solamente, pastor, para ser parte del reino de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Así que, mis hermanos, la conducta de los hijos y de las hijas del Señor tiene que ser la obediencia. La obediencia es el tema central del reino de Dios. No hay reino de Dios sin obediencia, pastor. No lo hay. Y me gustaría que cerráramos con Filipenses, pastor. Si podemos ir a leer Filipenses en el capítulo 2, de verso 5 al 11. Me gustaría que usted entienda la base de lo que es la obediencia, porque tenemos a nuestro Rey y nuestro Señor Jesucristo que nos dio la pauta, porque Dios nunca te va a pedir que hagas algo si Él no lo ha hecho. Así es. Pastor, ¿qué dice Filipenses 2 del 5 al 11? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué maravilloso. Amén. El que estaba en el trono, el Rey, no estimó su condición de Rey, sino que lo dejó todo. Se humilló, se hizo hombre, fue a la cruz, murió. Y todo esto, pastor, el común denominador de todo esto es la obediencia. Obediencia. Siendo Él el Rey de Gloria, el Todopoderoso, no se aferró Así es. a eso, a ese título, a esa posición, sino que se humilló. Se hizo hombre y fue a la cruz, desnudo, a morir por nosotros. Así es. Pero dice, ¿verdad?, que cuando él terminó la obra, le fue dado un nombre. Que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla.
de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la y tierra. debajo de la tierra. Y todo mundo Confiese que Jesucristo es el Señor. es el Señor, es el Rey, el Todopoderoso. Ay, hermanos, hayan en nosotros, por favor, haya en nosotros ese mismo sentir Así es, que hubo en Cristo Jesús. Si usted se está un poquito alto, si se le ha subido la bilirrubina, bájese, porque todo lo alto tiene que bajarse. Si usted se siente menospreciado, levántese y póngase a nivel. Y si en su caminar ha estado torcido, enderécese, porque el Rey de Gloria ha hecho su entrada triunfal en medio nuestro. Hermanos, gracias por su atención. Vamos a orar para que ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ese sentir de obediencia a su palabra, a las autoridades que Dios ha puesto, ese sentir hay en nosotros, pastor. Y seamos semejantes a Él en su manifestación como hombre aquí en la tierra. Oramos, pastor. Amén. Incline su rostro en casa y, Señor, te damos gracias por la palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que el mensaje del reino, que el reino nos sea revelado, no solamente, Señor, como información en la mente, sino que baje al corazón, siendo manifestada la obediencia total en todo lo que tú mandas. Produce ese mismo sentir, ese mismo querer, como el hacer en nuestros corazones a honrarte, mi Dios, y que los que no han tenido esta experiencia de nacer de nuevo, Señor, del agua y del Espíritu en esta hora, puedan recibir, mi Dios, esa oportunidad. Señor, ten misericordia. Revela tu reino, Señor, sobre toda carne, sobre todo hombre, toda mujer en esta hora, para que podamos entender, Señor, cómo debe de ser nuestra obediencia, así como Jesús, total y absoluta. Amén. Señor, que se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que hoy nosotros, Señor, seamos ese pueblo escogido por ti y que nosotros tu reino sea establecido. Te damos gracias porque somos parte y podemos también establecer tu reino sobre toda la tierra, para que todos confiesen que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Si todavía usted no tiene a Jesucristo, el Salvador, el Rey de Gloria en su corazón, le invito a que reciba a Jesucristo. Es sencillo, solamente tiene que decirle: Señor Jesús, te amo, ven a mi vida, te necesito, lávame en tu sangre, perdona mis pecados. Si usted ha hecho esta oración, usted es miembro ahora del Rey. Usted es parte del reino de Dios y tiene un Rey que lo ama y lo bendice. Dios le bendiga, Dios lo guarde y nos vemos en la próxima emisión de este programa. Un abrazo y les amamos.